Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musal y estamos listos para presentarles un programa que analiza el acontecer internacional y sus impactos para México. Tras la redefinición política en Canadá y un nuevo juego en el Parlamento, es que el primer ministro Mark Carney y líder del Partido Liberal enfrentará horas críticas para gobernar. Las amenazas trumpistas, las dificultades económicas, el alza en el costo de vida, el tema geopolítico de América del Norte, junto con los grandes dilemas de la política exterior, es que hacen de Canadá un país importante para mirar en la actualidad. Y ante todo esto, ¿qué podremos esperar de la relación México-Canadá? Les pido por favor que nos acompañen. Canadá ha estado en el ojo del huracán. La renuncia de Justin Trudeau, la elección de Mark Carney como líder del Partido Liberal, la volatilidad del Partido Conservador y la fijación de Trump por reafirmar su espacio geopolítico de seguridad y su hegemonía en las Américas han convertido el 2025 en un año de grandes dilemas y desafíos. Precisamente el factor Trump jugó un rol medular en el juicio de las urnas, las elecciones adelantadas del pasado 28 de abril que dieron como claro vencedor a Mark Carney, el opositor ideológico a Trump, quien tendrá que enfrentar numerosos retos en materia de seguridad, economía, energía, cambio climático y política exterior. Para Canadá el factor Trump ha sido una amenaza que vulnera su existencia y supervivencia. Ahí está su invectiva de convertir a Canadá en el estado número 51 de la Unión Americana y la imposición de aranceles del 25% al acero y aluminio y al sector automotriz. En un momento clave para la política internacional, Canadá estrena un nuevo rumbo político bajo el liderazgo del actual primer ministro Mark Carney y líder del Partido Liberal. Pero ¿cómo jugó el factor Trump, la economía y la geopolítica de América del Norte en el pulso político canadiense? ¿Qué esperar de las relaciones México-Canadá? Para conversar sobre este importante tema nos acompañan desde la capilla de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, Agustín Barrios Gómez, exdiputado federal y asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales COMEXI. Bienvenido, Agustín. Gracias, Reina. Nos acompaña Pedro Arturo Aguirre, él es escritor, analista político y también analista internacional. Bienvenido, Pedro. Muchísimas gracias, Rina. Siempre un gusto estar con ustedes. Igualmente, Pedro, y está con nosotros también Saúl Vázquez Torres. Él es articulista y miembro del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Bienvenido, Saúl, a este espacio. Muchas gracias, Rina. Agustín, grandes sorpresas electorales el lunes pasado prácticamente en Canadá. ¿Cómo remonta Mark Carney cuando tenemos 10 años de Justin Trudeau, 3 mandatos consecutivos, cuando de alguna manera tiene escándalos, tiene el problema de la economía y sobre todo la renuncia y un nivel de desaprobación del 75%? ¿Qué pasó ahí? De hecho, fue la vuelta más importante en términos de preferencias electorales de la historia de Canadá y yo diría que de la historia del mundo, en términos de la rapidez con la que se da. En el momento en que el actual presidente de Estados Unidos empieza a hablar de querer integrar a Canadá a la Unión Americana, en el momento en que empieza a humillar al primer ministro Justin Trudeau, llamándolo el gobernador de Canadá, como si fuera un estado más en potencia de la Unión Americana. En ese momento, pues los canadienses recogieron un poco su sentido de pertenencia y su nacionalismo y dijeron, si el Partido Conservador canadiense cada día se está pareciendo más al Partido Republicano, pues evidentemente en el contexto en donde tenemos a un Estados Unidos agresivo, no podemos darle el poder a una especie de clon del actual presidente de los Estados Unidos que nos está agrediendo, no nada más con
aranceles, como es el caso de México, sino ya hasta una implicación ahí de este expansionismo, imperialismo, como le quieras llamar, finalmente un enorme insulto para con los canadienses y algo que les metió el temor suficiente para voltear completamente las preferencias en una cuestión de una semana. De una semana. Pedro, Saúl, ¿cómo están viendo este pulso político canadiense después de la elección? Sobre todo se trató entonces de un referéndum sobre Trump, es decir, no fue una contienda tradicional entre liberales y conservadores, sino fue entre liberales y Trump. Sí, es una elección muy curiosa, única en la historia electoral. Tú sabes que me he dedicado mucho a estudiar elecciones. Es la vuelta de un partido en desventaja, 25 puntos porcentuales más o menos, más espectacular de la historia electoral reciente. Solamente se le puede comparar cuando George Bush padre derrotó a Michael Dukakis en 1988, tenía 25 puntos porcentuales. Dukakis sobre Bush padre después de la convención demócrata y terminó ganando George Bush, pero hubo varios meses de por medio. Esta fue mucho más rápida. Y evidentemente que también habría que pensar mucho en una elección que tenga este factor de un personaje, de un dirigente internacional que haya influido tanto de manera personal en un resultado electoral. Eso también es absolutamente inusitado. Obviamente que el factor Trump fue el decisivo de esta batalla electoral y le dio las elecciones en un vuelto espectacular, en una situación prácticamente inédita al Partido Liberal y a su candidato Carney. Entonces, obviamente que todos estos factores son muy interesantes. Vale la pena también el asunto del nacionalismo canadiense. Vale la pena decir, por ejemplo, que en Quebec, que es una región separatista, como ustedes saben, según las encuestas, subió por primera vez el orgullo de ser canadiense. Eso parecía que no lo habíamos de ver nunca, aunque en algunas provincias del oeste de Canadá, pues sigue muy firme en sectores de la población también un instinto, un anhelo separatista en la Columbia Británica, en Alberta, en Saskatchewan, que puede crecer a lo largo de los próximos meses porque hay sectores que se identifican mucho con Estados Unidos e incluso con el discurso populista de Donald Trump. Entonces tiene mucho de inédito y de espectacular todas estas elecciones y obviamente que el factor Trump yo creo que va a seguir siendo muy importante esta presencia en la política canadiense en los próximos años. Saúl, ¿una elección sin precedente? Sí, sin lugar a dudas. Hoy hubo una participación del 69%. No había habido una participación en una elección federal canadiense de tal calado desde 1993. Es decir, más de 30 años en la que los canadienses habían tenido pues, participaciones muy por debajo de este nivel. Es decir, hubo una sensación de urgencia. A mí me parece que fue también una elección marcada por varias paradojas. No mencionaba Pedro el año de 1988. Este fue el mejor resultado del Partido Conservador desde 1988, el mayor porcentaje de votos. Y sin embargo, como ya lo comentaron, el líder del partido pierde su asiento, ¿no? Va a tener que haber una elección especial. Él le va a tener que pedir a uno de sus diputados electos, bueno, su miembro de la Casa de los Comunes, que renuncie y que le ceda el espacio. O sea, y pierde su distrito en Ontario, correcto. Sí. Hay una gran polarización, a pesar de que es un sistema de mayoría que suele generar bipartidismos, como el caso de Estados Unidos o el caso de Inglaterra. Canadá, desde principios del siglo XX, es un sistema de partido múltiple, donde el partido de Quebec, el bloque quebecois, siempre había tenido presencia, incluso ha sido la oposición oficial, lo fue a mediados de los 90, justo en esa elección de 93, donde hay un partido de la izquierda, que son los Nuevos Demócratas, que siempre son los que han impulsado las reformas más importantes y más distintivas de la política social canadiense. Simplemente en este último periodo lograron la salud dental universal, ¿no? Este partido, los Nuevos Demócratas, perdió su estatus como partido oficial al no lograr los asientos suficientes en la Cámara de los Comunes y sin embargo, ante este escenario de que no van a alcanzar o puede no alcanzar la mayoría el Partido Liberal, sus 7 miembros de la Casa de los Comunes van a ser los clave para que los liberales alcancen la mayoría, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, hay muchos resultados contradictorios y también una conformación final que está por verse, porque al menos 10 asientos van a ir a un recuento judicial automático. Claro. Ahora, pero en esta elección de alguna manera también persiste este gran desafío, es decir, una enorme participación política para enfrentar los desafíos de Canadá, sobre todo cuando está
amenazada su soberanía territorial, esta invectiva de Trump de convertirla en estado número 51, es decir, vienen 4 años muy desafiantes para esta política canadiense. El principal problema de Canadá es que es relativamente muy pequeño. O sea, estás hablando de un país que, aunque físicamente pues, es el segundo país más grande del mundo, solamente tiene 40 millones de habitantes, que no sería tan mal si estuviera en Europa, pero desafortunadamente en el contexto de América del Norte 40 millones es muy poco ante un Estados Unidos que tiene 330, e inclusive un México que pudiera tener unos 130. Entonces, en un mundo ideal habría un Canadá que pudiera actuar un poco como contrapeso, pues, finalmente Canadá hoy en día se mantiene como el único país de América del Norte que realmente se puede seguir diciendo una democracia. O sea, Estados Unidos está rápidamente cayendo hacia un autoritarismo en donde los pesos y contrapesos se están destruyendo, ¿no? A diario. Claro. Un Congreso que ha capitulado en su totalidad a los deseos del cacique. México, que tiene sus propios desafíos muy conocidos. Entonces, Canadá, de alguna manera, en un mundo ideal, debería de poder llevar este estandarte del liberalismo democrático en América del Norte. Pero desafortunadamente, siendo un país que, aunque ha crecido mucho por este tema de la migración, o sea, es un país que en un momento dado, cuando mi padre estuvo ahí de embajador a finales de los años 70, principios de los 80, pues era un país de 26 millones de habitantes, hoy en día es un país de 40. Pero aún así es relativamente pequeño y ese es su principal desafío. Claro. La segunda parte es que pues, como aliado natural de los Estados Unidos, finalmente ¿no? comparten idioma y demás, ellos han luchado hombro con hombro en todas las guerras en donde ha participado Estados Unidos, incluyendo las guerras más cuestionadas como la de Irak. Entonces, desde la perspectiva de los canadienses, esta es una traición del tamaño del mundo, ¿no? Ahora, como mexicano, y esto es un pequeño pie de página, se me hizo interesante porque finalmente, antes de que abiertamente hubiera este tipo de agresiones, cuando nada más se hablaba de que Trump se estaba metiendo con México, desde mi perspectiva, de manera cobarde y muy triste, o sea, yo finalmente le tengo mucho cariño a Canadá. Yo viví 6 años en mi niñez ahí. Yo vi un Canadá que la verdad me decepcionó, con los premiers justamente de Alberta y de Ontario y el discurso público diciendo, ¿sabes qué? Vamos a soltar a México, ¿no? Vamos a sacar a México del Telecán y aquí nos quedamos los americanos y nosotros así muy felices, ¿no? Y púmbatelas, ¿no? De repente se le voltea a Estados Unidos y pues les da una lección a los canadienses que finalmente esto de tratar de apaciguar, esto de tratar de venderse al estilo Vichy, a este tipo de iniciativas de excluir a México, pues se les volteó. Y ahora, más bien, deberían de estar más conscientes de lo importante que es México y hacer una especie de equipo con México, ¿no? Pero Saúl, yo creo que se voltean muchas cosas, porque la conversación pública en Canadá, cuando se da la renuncia de Justin Trudeau y tenemos todos estos años de mandatos consecutivos, el tema más reciente era la inflación, el costo de vida, la crisis de la vivienda, es decir, la caída del poder adquisitivo. Y ahora toda esta conversación pública se pudo cambiar a la guerra arancelaria, a la afrenta territorial y soberana hacia Canadá, y eso también le da la victoria a Mark Carney. Sí, pero finalmente justo por eso fue una elección más cerrada de lo que se esperaba, ¿no? Sí. Al principio Mark Carney estaba logrando una ventaja que parecía que iba a lograr sin problemas el gobierno de mayoría. Finalmente parece que no lo va a lograr. Y la diferencia fue apenas de un poco más de un punto porcentual. Porque sí tiene todos estos retos Canadá, ¿no? Y yo he estado siguiendo la cobertura de la CBC, que es el canal público canadiense. Y Mark Carney hizo varias promesas, subió mucho las expectativas, ¿no? Un programa muy ambicioso de infraestructura pública, ¿no? Que decía Build, Baby Build, ¿no? Construir infraestructura, tuberías, el gas, el tema de suministro de energía, ¿no? El tema del déficit es muy importante en Canadá, el tema del déficit público, y parece ser que va a ser todo un reto. Este tema que comentó Pedro de las provincias del este, al día siguiente de la elección, la gobernadora de Alberta
anunció una serie de reformas electorales a su ley local para impulsar un referéndum como el que hiciera Quebec en los 90s para separarse. Parece que no va a triunfar, el 70% de la gente de Alberta está en contra, pero ya es un tema público, ¿no? Sí, ya la no son, polarización de las provincias, ¿no? Decía que ya no es un tema de de si va a suceder ese referéndum, sino más bien cuándo, ¿no? Creo que sí hay una serie de retos importantes, y te mencionaba yo el tema del sistema electoral. Yo creo que tanto el bloque quebecoa como el NDP, que van a ser clave para la sobrevivencia del gobierno de Mark Carney, todos los gobiernos de minoría tienen un promedio de subsistencia de 18 meses. Seguramente tiene que haber alguna especie de reforma electoral, porque en las dos elecciones anteriores el Partido Conservador había conseguido la mayoría de votos, pero por el sistema electoral de mayoría relativa, pues había seguido gobernando Justin Trudeau. Yo creo que ese también va a ser un tema que se va a poner sobre la mesa, ¿no? Por todos los partidos. Y es una promesa incumplida, por cierto, de Trudeau. Uno de los muchos factores que hicieron impopular a Trudeau es que él prometió una reforma electoral y a la mera hora, nada. Nada. Ahora, tenemos también, Pedro, ¿cómo estás viendo el giro significativo dentro del Partido Liberal? Porque si hay una continuidad, digo, porque gana Mark Carney, pero también hay un deslinde de Mark Carney con Justin Trudeau. Es decir, podríamos decir que el Partido Liberal se hace más conservador o se inscribe dentro de la ala más moderada para presentarles una nueva propuesta al electorado. Bueno, él es un tecnócrata. Acuérdense que fue director del Banco de Canadá y después estuvo en la Gran Bretaña. Nunca ha sido un político, es un hombre poco carismático. Otra particularidad de esta elección es que gana en una temporada de populistas y de demagogos de grandes vuelos. Gana un tecnócrata no demasiado carismático, ni muchísimo menos, que contrasta con el rockstar que llegó a ser en algún momento Trudeau, y además con un programa en lo económico más conservador, conscientes del tema del déficit, que es una cosa terrible en Canadá y es un enorme problema, de la crisis también de vivienda que existe en el país. Promete reducir impuestos e impulsar lo más que se pueda la construcción de nuevas viviendas. Entonces, digamos que sí marca diferencias importantes respecto a Trudeau en política económica, y las ha marcado desde el primer día que llegó a la dirección del Partido Liberal, es muy claro. También llama la atención el tema del woke, que es otro de los reproches que se le hicieron a Trudeau y que lo hicieron muy impopular, esa es la verdad. Un discurso que molestó a sectores conservadores de la población y en donde Carney no parece que vaya a insistir mucho en esos temas. Al contrario, yo creo que va a tomar una actitud más conservadora. Desde luego que como en todos los países desarrollados, los gobiernos enfrentan grandes retos y las lunas de miel entre los gobernantes recién electos duran muy, muy poquito. Pregúntenle, por ejemplo, al primer ministro Starmer del Reino Unido, que apenas ayer antier hubo elecciones locales en el Reino Unido y ganó el Partido de la Reforma, la extrema derecha. Y así lo vemos, pues hacemos un comparativo, el panorama de los gobiernos en los países industrializados, y son la mayor parte muy impopulares y tienen muchísimas dificultades en enfrentar los problemas y en cumplir las promesas siempre exageradas, así es la democracia, que se ofrecieron en campaña. Seguramente Carney lo va a tener, pero quizá Carney tiene una gran ventaja que le puede dar una luna de miel y mayor tolerancia, y es el factor Trump. Claro. Si el factor Trump sigue haciéndole bullying a Canadá, insistiendo en sus locas ideas de anexión y del Estado 51, etcétera, pues yo creo que eso lo va a ayudar a sostener la popularidad que necesita para tener un gobierno más o menos estable. Y veremos si esto se cumple en los próximos meses o no. Agustín, ¿consideras que dentro del proyecto político de Carney también está el hecho de desacoplarse de Estados Unidos? Ya dijo Pedro, es muy importante que siga el factor Trump para que le den esta luna de miel, le den esta caja de resonancia en materia de popularidad, pero parece que hay voluntad política para un desacoplamiento de Estados Unidos, ganar autonomía y sobre todo contrapesar al coloso del norte. Pues en realidad Canadá debería formar parte de la Unión Europea. O sea, hay un movimiento geopolítico importante, ideológicamente y demás, empata más su visión con la Unión Europea hoy en día que con América del Norte.
es de las pocas cosas que puede hacer Canadá para diversificarse. Es muy complicado esa desvinculación, porque finalmente es una vinculación que se da a lo largo de cientos de años. O sea, Canadá y Estados Unidos lucharon una guerra en 1812. O sea, desde entonces, ¿no? Canadá y Estados Unidos han sido una mancuerna natural en donde pues todo el comercio, toda la actividad económica, hay una interdependencia brutal entre esos dos países, ¿no? Entonces, esa desvinculación pues va a ser muy complicada y tardaría mucho en caso de que se diera, de tal manera que pues efectivamente tendría que estar buscando estos vínculos con países como México, justamente con la Unión Europea, y ver de qué manera puede maniobrar ahí. En realidad, para Canadá lo mejor que le podría pasar es que Estados Unidos viviera una especie de crisis para que finalmente retire la atención de las ocurrencias cotidianas en donde hace estas declaraciones este señor, y deje en paz a la región, ¿no? Para beneficio de todos, incluyendo los americanos en realidad. Empezando. Claro. Y Saúl, habla Agustín del tema de la desvinculación, pero es desvinculación o desacoplamiento, es decir, bajar las cadenas de interdependencia entre dos países que de alguna manera están muy vinculados. El 76% de las exportaciones de Canadá se dirigen a Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo ahí ese tema en particular? Bueno, Mark Carney fue muy claro en su discurso la noche de la elección. Él dijo literalmente, la época de la integración comercial cada vez mayor con Estados Unidos se ha acabado, ¿no? Creo que en ese sentido él tiene esa gran ventaja, ¿no? De lo que comentaba Pedro de su perfil. Carney es conocido en Europa, ¿no? Justo hoy Deutsche Welle sacaba una editorial que decía, es Alemania el socio que Canadá necesita, ¿no? Es muy complicado pensar que pudiera integrarse a la Unión Europea, ¿no? Por la restricción geográfica evidente, pero eso puede cambiar. Eso puede cambiar. El acercamiento ¿no? va a ser natural, y también justamente con Keir Starmer va a haber una afinidad no solamente política, sino ideológica. Son ambos líderes de esta izquierda moderada, demócrata, que se van a necesitar, ¿no? Ya se había hablado también del tema de que Reino Unido quería acercarse al bloque comercial de América del Norte, ¿no? Me parece que va a voltear hacia allá. El otro tema va a ser también qué política va a tener hacia China, porque Trudeau había tenido una política confrontativa hacia China por todo el tema de sus industrias de tecnología, ¿no? La prohibición de Huawei en China. Y me parece que justo la actitud de Estados Unidos va a impulsar al resto de los países industrializados a tener que acercarse, ¿no? al otro gran hegemón. Bueno, permítanme hacer un corte, regresamos con el tema de China y de la política exterior. Volvemos, no se vayan. En una elección marcada por el giro del electorado, el primer ministro Mark Carney logró una victoria sorpresiva para el Partido Liberal en las elecciones federales anticipadas del 28 de abril de 2025. Los liberales obtuvieron 169 escaños, superando al Partido Conservador, que alcanzó 144, aunque los liberales quedaron a 3 escaños por debajo de la mayoría absoluta. El resultado representa un notable repunte para un partido que apenas meses antes tenía menos del 1% de probabilidades de obtener mayoría. La derrota fue especialmente dolorosa para los conservadores, cuyo líder, Pierre Poilievre, perdió incluso su propio escaño parlamentario tras más de 2 décadas en funciones. Este resultado marca un punto de inflexión en el escenario político nacional.
Las elecciones federales de Canadá en 2025 culminaron con la victoria del Partido Liberal, liderado por Mark Carney, quien obtuvo 169 escaños, quedando a tan solo 3 de la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes. A pesar de haber alcanzado una mayoría total, Carney buscará formar gobierno junto con otros partidos a propósito de enfrentar una agenda crítica: la economía lastrada por un crecimiento lento, la crisis de vivienda y el alto costo de vida que ha erosionado el poder adquisitivo de la clase media. No obstante, la reelección de un gobierno liberal envía un claro mensaje geopolítico de defender el multilateralismo en tiempos turbulentos, al tiempo de reforzar el papel de Canadá como actor clave en la tutela del orden liberal internacional. Asimismo, se espera construir los pilares de una política más autónoma de Canadá frente a Estados Unidos e intensificar las relaciones con la Unión Europea y el Indo-Pacífico. Seguimos adelante comentando sobre el panorama político en Canadá, el factor Trump y las claves de la relación México-Canadá. Pedro, Mark Carney ya tuvo sus primeros actos de gobierno como primer ministro. ¿Qué posición tiene en materia de defensa y de política exterior? Es decir, frente a la OTAN, ¿cuál es su posicionamiento para incrementar la seguridad de Canadá? Bueno, mira, como le estaba yo comentando, es un político hasta cierto punto improvisado, porque él no se esperaba, nadie se esperaba de repente que asumiera el liderazgo del Partido Liberal bajo estas circunstancias. Más bien toda su visión y todas sus propuestas, sobre todo, caen en el terreno económico. Pero, de acuerdo al perfil y en lo que se ha visto en la campaña y en los debates, etcétera, obviamente que él sigue siendo un firme aliado de la OTAN. La opinión, por ejemplo, sobre la guerra de Ucrania, pues sigue siendo de apoyo absoluto, incondicional, frente a la agresión de Vladimir Putin. Ya andaba yo pensando en Vladimir Putin. En el tema militar, pues yo creo que también va a tomar en serio esto de invertir más dinero, como lo están haciendo todos los países de Occidente, los miembros de la OTAN, en el tema de defensa, que es un tema que ya está preocupando cada vez más a todos los gobiernos internacionales, a todos los gobiernos del mundo. No creo que haya entonces muchas variaciones. Más bien vamos a ver cuál es la nueva relación que va a tener con China y con la India, que comentábamos en la interrupción, de que habían sido países con los que Trudeau tuvo muchos problemas, serios problemas, particularmente con China y con la India, con los dos, que son potencias emergentes, miembros del BRIC, China, pues la potencia del siglo XXI, la India viene cada vez más importante. Pienso yo que va a hacer un esfuerzo por reconciliarse con estas dos potencias emergentes, reconducir las relaciones para borrar las confrontaciones que tuvo el señor Trudeau. Yo creo que esa sería una de sus más importantes perfiles de política exterior. Y evidentemente la relación con México, que vamos a comentar un poquito más adelante, y con los Estados Unidos, sus socios comerciales, pues vamos a ver, es que el señor Trump es impredecible, y entonces habrá que jugar. Obviamente que ni a Canadá ni a Estados Unidos le conviene tener una relación conflictiva y una guerra comercial a ninguno de los dos países. Yo supongo que Trump va a bajar un poco el nivel de su discurso, va a tratar de más o menos reconciliar la relación con Canadá. Se van a entrevistar, viene precisamente la Junta del G7 que va a ser en Canadá, en la provincia de Alberta, que es, por cierto, de donde es el primer ministro Carney. Y bueno, esperemos que haya una variación en el tono del señor Trump, de reconciliación con sus aliados, y evidentemente Carney es lo que va a querer, está interesado en que esto se regularice. Pero si sigue Trump en su discurso agresivo, pues también, como te decía, pues puede seguir manteniendo un discurso de nacionalismo. No nos vamos a dejar, no vamos a permitir que se robe la soberanía, etcétera, etcétera. Vamos a ver, eso es impredecible porque el señor Trump ya ven cómo es. Pero ustedes ven un posible acuerdo de Mark Carney con Donald Trump, sobre todo en la parte comercial, y mientras tanto, de forma paralela, diversificar su política exterior con la Unión Europea y sobre todo apostándole al Indo-Pacífico? Yo creo que la era de los acuerdos ya terminó.
¿cómo vas a tener una...? O sea, el acuerdo que tiene Canadá, el acuerdo que tiene México, fue con Donald Trump. O sea, Sí. el Telecán nuevo, el USMCA, el TEMEC, o como le quieran llamar, fue negociado con este señor. Y es él quien está decidiendo, lo que es más, varias veces al día, hacer cambios unilaterales. Entonces, y esto es también un mensaje para el gobierno mexicano, Sí, claro. o sea, porque hay una apuesta ahí para llegar a un acuerdo a toda costa, en donde pues, yo argumentaría que eso pues, ya no existe. Entonces, más bien, lo que hay que hacer es identificar los espacios en donde hay intereses mutuos, activar a las personas y a los grupos que estén vinculados con esos intereses compartidos dentro de Estados Unidos para que ejerzan esa presión en la Casa Blanca y hacer todo bajita, o sea, con muy poca atención mediática. Aquí, mientras menos se escucha acerca del comercio, mejor. Y más bien actuar con los intereses compartidos con los grupos que estén cercanos al actual presidente de los Estados Unidos y hacerlo así, en vez de buscar estas declaraciones amplias de acuerdos que no se van a cumplir. Entonces, más bien es eso. Y Canadá afortunadamente sí tiene un aparato de promoción de sus intereses, a diferencia de México. Canadá, inclusive en el Congreso americano, logró que pasaran un acuerdo en donde dijeran que, ¿no? En donde resaltaban la importancia de Canadá para Estados Unidos por mayoría, incluyendo los dos partidos. Entonces, Canadá puede activar todos esos grupos con los que sí tiene vinculación y así trabajar sus intereses para con Estados Unidos, ¿no? Claro. ¿Cómo estás viendo esto, Saúl? Mira, Rina, si Donald Trump fuera un político tradicional, esta sería una ocasión de oro para cerrar uno de los tantos frentes que tiene abierto. No hay que dejar de lado que por primera vez, ¿no? Tiene una valoración negativa Trump, incluso en el tema de migración, ¿no? Que era su fuerte. La gente está viendo sus políticas con un amplio rechazo, ¿no? Y es que estas ideas de cerrar el déficit comercial, ¿no? De sacar a los criminales, etcétera, sonaban bien en el papel. Una vez que las ha implementado y cómo las ha implementado con la torpeza, rudeza e incluso crueldad, yo diría, pues hasta sus apoyos se han ido esfumando, ¿no? Hay un senador de Kentucky, el hijo de Rand Paul, los libertarios está la que, digamos, también puede ser calificada de extrema derecha, pero con una agenda muy centrada en el comercio. Esta votación incluso ya frenó gran parte de los aranceles en el Senado de los Estados Unidos. Es decir, habría cómo, ¿no? Justo ayer le preguntaban en estas conferencias impromptu que dan en la oficina Oval sobre Carney, se dirigió a él con pues, estos términos, estas adulaciones clásicas de Trump de es un muy buen hombre, ¿no? A very fine man. Y dijo que la próxima semana va a estar en la oficina Oval. Los medios canadienses dicen, bueno, es que nadie ha salido de esas reuniones en la oficina Oval mejor de lo que había entrado, ¿no? Hay quienes han salido golpeados o de plano confrontados, como es el caso de Zelensky, ¿no? Y también hay que señalar que las primeras visitas internacionales de Carney ya están programadas y van a ser al Reino Unido y a la Unión Europea, ¿no? Yo veo también este reto del tema especialmente de la India. Canadá es algo que mucha gente no sabe, es el país que tiene la mayor población de una etnia que se llaman los Singh. Es una etnia muy tradicional de la India, pero ellas son apenas... Teníamos al candidato, ¿no?, del Partido Nueva Democracia. Era integrante de los Singh. Hubo un asesinato de un activista en Canadá y Trudeau acusó directamente al gobierno de la India de haber orquestado este asesinato, ¿no? Habrá que ver cómo lo maneja Carney, ¿no? Jagmeet Singh, líder del Partido Nuevo Demócrata, renunció a su liderazgo y además perdió su escaño. Entonces esto permitirá también reiniciar esa relación, pero sí hay desde Canadá una, pues tanto esperanza de las nuevas relaciones con el resto del mundo, como una desesperanza de la posibilidad de reiniciar la relación con Estados Unidos, ¿no? Ni siquiera Netanyahu salió bien de la oficina Oval. Ni siquiera Netanyahu, Y es que, pues, así como lo señaló Agustín, ellos creen que pueden ir
negociar algo con Trump y al día siguiente va a decir lo contrario, ¿no? Claro. Sí, ya no es un interlocutor fiable. Ahora, complejicemos un poquito más, Pedro, todo este intercambio de ideas. No hemos hablado del combate al calentamiento global, al cambio climático. Es un tema importante en Canadá. Carney elimina el impuesto al carbono, ¿no? Cosa que fue, Justin Trudeau lo impuso, fue algo muy, muy polémico. Y esto de alguna manera le da un poco de respiro a estas provincias petroleras y a las provincias liberales. Es decir, ¿cómo ves que se va a manejar este tema en los próximos años? Bueno, que es un tema particularmente impopular justo en las provincias petroleras, que son las que tienen más esta presencia de independentismo y de descontento con el Partido Liberal. Y como decíamos, Carney es de Alberta, conoce muy bien la realidad de Alberta, la capital Edmonton, donde él se formó académicamente de adolescente y más universitario. El hecho es que es un tema que está presente en todo el mundo industrializado. Sí. Son impuestos y regulaciones que son muy impopulares y que son las targets, los objetivos favoritos de las extremas derechas en todo el mundo. Tantas regulaciones económicas, tanta intervención del Estado, y están perdiendo la batalla, desgraciadamente, los ecologistas en prácticamente todo el mundo. Sí. Hasta en Alemania, ahora que está pronto ya entra el nuevo gobierno, ya también el tema de tantas regulaciones. No, y además quieren más oleoductos, ¿no? Pues sobre todo, ahí tenemos el oleoducto Keystone, ¿no? Entonces es un asunto que desgraciadamente trasciende la buena voluntad o la visión que tenga el primer ministro de respeto a su al legado de Trudeau, sino que está viendo la necesidad económica, el tema del desempleo y de los déficits comerciales, del déficit del gubernamental, que está castigando mucho el país y que ahorita la prioridad para los electores canadienses es recuperar el dinamismo económico y reducir en lo más posible el déficit. Esas son las prioridades. Se está olvidando, desgraciadamente, el asunto ecológico en virtud de las crisis que está padeciendo el mundo industrializado. Claro. Ahora, ¿y cómo estás viendo, Agustín, el tema de Trump y la extracción, este dominio por los recursos minerales? Acabamos de ver que hay un acuerdo de las tierras raras y minerales entre Estados Unidos y Ucrania, es decir, quiere extraer el petróleo, el gas, la madera y los minerales de Canadá. Pues bueno, a ver, yo creo que o sea, tratar de entender exactamente qué es lo que quiere Trump es un tema un poco escabroso y difícil. Entonces, sí, de alguna, o sea, al mismo tiempo esto de la visión histórica de este movimiento es mirar hacia los años 50 y los años 60 como el ideal, ¿no? Cuando un momento en que las mujeres sabían su lugar en el hogar, las personas de color también estaban en su lugar y los hombres blancos dominaban todo lo que se hacía. Entonces también era una era de la fortaleza y la dependencia en el tema petrolero. Ya ves que ha habido esfuerzos también para revivir, hazme el favor, la minería en torno al carbón, ¿no? Que es lo más sucio que hay, y hay un desprecio con las energías renovables, o sea, por muchas diferentes cosas, principalmente por un tema, pues, de alguna manera, de resentimiento para con las personas que quieren el bien común. Pues no vamos con eso, más bien vamos a tratar de hacer el mayor daño posible en el menor tiempo posible. Y hay una especie de espíritu del caos, ¿no? Un espíritu de Tánatos, si lo quieres ver así, como la política del caos, ¿no? Como toda una intención de infringir caos, de crueldad, de impredecibilidad, ¿no? Y de impredecibilidad. Entonces, en realidad es imposible saberlo. Ahora, sí se ve un esfuerzo en el caso de Ucrania de tener acceso a ciertos minerales que normalmente han venido de China. Sí, de esta visión romántica tal vez de tener más tierra en el caso de Canadá. Entonces ahí sí pareciera que hay una línea común, pero al final del día, o sea, todos sabemos, no es tan sencillo. O sea, no puedes simplemente reemplazar un proveedor tan especializado como lo es China
en estos materiales, y en realidad todo el mundo va a salir peor. O sea, el estándar de vida global va a empeorar. Y nadie sale bien. O sea, finalmente los chinos pues están bajo un señor que se declaró literal dictador de por vida, que pues en mis estudios históricos básicamente eso prácticamente es la definición de diccionario de una república bananera. Y pues estamos ante un mundo en donde existen estos liderazgos que no tienen ninguna lógica en términos de sentido del bien común, sino más bien están volcados hacia generar conflicto y demás. Entonces es una situación extremadamente difícil, ¿no? Muy delicada. ¿Cómo estás viendo, Saúl, el juego de China en la relación Estados Unidos-Canadá? Bueno, creo que el acercamiento o la renegociación va a ser inevitable, ¿no? Quienes vemos a China justo como un país autoritario, como una influencia nociva en el sistema internacional, pues vamos a tener que tomarnos de la nariz, ¿no? Y aceptar que ante este abandono de Estados Unidos en la arena internacional, pues hoy, paradójicamente, el mayor interesado en que se mantenga el sistema internacional basado en reglas bajo el cual crecieron es China, ¿no? El mayor interesado en que se mantengan las reglas del comercio internacional libre es China, ¿no? Y porque ellos también ahora han generado una dependencia de este sistema de comercio abierto, ¿no? China no puede, como decía Mao, ser como el oso invernal en su caverna. Eso ya tampoco es sostenible para ellos, ¿no? Sin embargo, pues hay una serie de restricciones complicadas que deja Trudeau en esa relación. La más importante, y que yo creo que China va a ser la que va a presionar, es la prohibición de la entrada de las empresas de tecnología chinas. China tiene una ley, la puedes tú consultar en línea, es pública, ahí le pones el traductor en Google, donde sus empresas de tecnología tienen que compartir la información con el gobierno, ¿no? Esto es también el motor de esa iniciativa de la prohibición de TikTok, ¿no? Sí. O sea, tú en cuanto tienes un equipo de cualquiera de sus empresas o una aplicación, ya sea TikTok, ya sea Didi, etcétera, de inmediato estás compartiendo tus datos con ese gobierno, y es un tema que para los liberales en Canadá va a ser difícil de procesar, pero cualquier acuerdo comercial, político, esa va a ser la primera condición, ¿no? Creo que también en este tema de medio ambiente va a pasar por el tema también de la reforma política que te comentaba en el primer bloque, y es que algo que no hay mucha conciencia fuera de Canadá sobre su estructura política es la fuerte presencia en varios territorios de pueblos originarios, ¿no? Hay tres clasificaciones: los Inuits, los Métis y los que son llamados pueblos originarios, que hoy por hoy no tienen una representación política garantizada en el Parlamento, y que es una exigencia que tienen desde hace tiempo, ¿no? Al estilo de Nueva Zelanda, que reserva estos espacios para los maoris. Los inuits, los metis, quieren espacios garantizados en la Casa de los Comunes en Canadá, y van a ser clave para cualquier reforma en el tema del gas natural, ¿no? Toda esta zona norte cercana al polo, donde se puede extraer el fracking, el gas, pues son territorios que tradicionalmente están bajo el dominio de estos pueblos, ¿no? Y que también se sienten amenazados justo por Trump ante la amenaza a Groenlandia, ¿no? Son territorios pues prácticamente y ahí están los inuits, ¿no? En Groenlandia. Sí. Oye, el tema del Ártico, ¿no? Y la explotación del Ártico, que es tan candente, que tú has tomado en varios programas muy interesantes. También está Canadá y Groenlandia, y todo este discurso de Trump, pues también pesa ese asunto del Ártico. Así es. Bueno, pues Trump viene a desfundar de varios equilibrios en la geopolítica global, y esto no necesariamente va a favorecer el interés nacional de Estados Unidos. Volvemos. La victoria liberal estuvo profundamente influenciada por el deterioro de la relación bilateral con Estados Unidos, reconfigurada por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Las amenazas del presidente estadounidense de anexar Canadá como un Estado 51, junto con la imposición de aranceles del 25% a productos canadienses, provocaron una ola de indignación en el electorado y redefinieron el eje de la campaña electoral.
mientras Poilievre fue percibido como demasiado cercano a Trump en estilo y retórica. Carney centró su campaña en defender la soberanía nacional, prometiendo medidas de represalia económica, un realineamiento geopolítico de Canadá, así como el reforzamiento de sectores clave de la economía canadiense, como el automotriz, agrícola y manufacturero. México y Canadá comparten el mismo socio comercial, Estados Unidos, la economía más grande del mundo, el mercado más relevante de consumidores y la superpotencia militar y nuclear que hacen de América del Norte uno de los nodos geopolíticos y comerciales más importantes del mundo. Frente al segundo mandato de Trump, México y Canadá debieran sumar mayores voluntades para enfrentar la guerra comercial trumpista, defender los atributos y mejoras del TEMEC y reforzar la protección de las soberanías, así como actuar en conjunto en foros multilaterales para defender los derechos humanos, el medio ambiente y la diplomacia. La relación México-Canadá tiene un enorme potencial para ampliar la colaboración, no solo en los nuevos temas de interés comercial y profundización de cadenas productivas, sino preservando la estabilidad de América del Norte bajo los principios de libre comercio, mayor bienestar y competitividad. Seguimos adelante descifrando los liderazgos de Mark Carney en Canadá y de la influencia de Trump en la agenda electoral de Canadá. Pero ahora pasemos a detonar una especie de intercambio de opiniones sobre las claves de la relación bilateral México-Canadá. Pedro, México y Canadá se han ido por caminos muy distintos a la hora de enfrentar a Donald Trump. ¿Por qué no podemos trabajar de una manera más alineada para enfrentar de manera conjunta a Estados Unidos? Bueno, Agustín lo comentó. El hecho de que Canadá pues nunca ha visto a México como un socio cercano. Muy recientemente todavía estaban hablando algunos personajes políticos canadienses de que vamos a hacer el tratado con Estados Unidos, ¿para qué queremos a México? Entonces, ahí hay una dificultad histórica que en buena medida yo creo que también es responsabilidad de gobiernos mexicanos de no haber construido una relación más dinámica con Canadá. Agustín, pues tú viviste allá, tu papá fue embajador, tú sabrás un poquito más de este asunto, pero creo que ha habido de las dos partes una falta de interés, Saúl también, de las dos partes de construir una relación más cercana y una estrategia común frente al gigante del norte, que es un socio, pero que es el hombre, es el socio comercial difícil, poderoso. No hay una estrategia común, nunca la ha habido que yo sepa, para afrontar la relación con los Estados Unidos. Obviamente también se tocó el tema de la falta de eficiencia en las estrategias de lobbying del gobierno mexicano, que es un mal muy viejo y que no veo cómo se pueda subsanar. En fin, no soy muy optimista respecto a que vaya a arreglarse el tema de tener una relación, una estrategia común con Canadá. Se dice, se opina, se argumenta, pero yo no lo veo por lo menos en el corto plazo. Tú sí lo ves, Agustín, es decir, utilizar este timing de encrucijada geopolítica para acercar y elevar el nivel de ambición política en la cooperación México-Canadá. Pues mira, de entrada por lo menos ya cayó las voces callaron las voces en Canadá acerca de que si México debía o no debía estar. O sea, finalmente la cachetada que recibieron los canadienses en torno a esto y que se les veía con el mismo desprecio que se les vea para con los mexicanos, yo creo que les fue un balde de agua fría y les quitó un poquito esa arrogancia estúpida desde mi perspectiva y triste
que traían respecto al tema México. Entonces sí, eso sí abre una posibilidad. Hay intereses reales fuertes, o sea, finalmente sí tenemos un comercio importante, sí estamos en los primeros lugares en ambos casos. En México hay una participación enorme de empresas canadienses en el sector bancario, con Scotiabank, en el sector minero, las principales mineras en el país, todas las extranjeras, prácticamente todas son canadienses, incluyendo la más grande del mundo, Goldcorp. Entonces, fabricantes y todo ese rollo ya están muy entrelazados. Yo decía a mis amigos canadienses que también el tema migratorio pues es un tema también natural. Canadá ha recibido mucha migración del sureste asiático. Le convendría mucho recibir más migración mexicana. Esta idea de regresar a una visa a medias, desde mi perspectiva, va totalmente en contra del interés canadiense. Y eso me encantaría verse revertido en un esquema en donde México y Canadá se pudieran juntar en ese sentido. Finalmente, yo creo que la presidenta va a tener que tomar decisiones acerca de qué es lo que considera prioritario. A mí sí se me hace que es una gran oportunidad. Claro. Saúl, el tema del timing, que estamos hablando de geopolítica, si esto es una oportunidad para que México y Canadá se alineen estratégicamente para amortiguar el golpe trumpista, pero también tenemos otro timing muy importante, que es la próxima renegociación del TEMEC, una revisión que se convertirá lo más seguro es en una renegociación en el 2026. ¿Esto es un punto toral para acercarnos con Canadá? Sin duda, Lina. Dos puede más que uno, ¿no? Y se ha contrastado mucho en los medios internacionales las distintas estrategias que han tenido Canadá y México. A mí me sorprende en particular lo bien recibida o lo bien vista que ha sido la estrategia mexicana. Hay editoriales prácticamente todos los días, Washington Post, New Yorker, alabando la estrategia mexicana, ¿no? Por algo será, ¿no? Aunque no lo comparto, pero sí creo que tiene que haber una estrategia compartida, porque en una mesa de tres, pues habrá dos con la misma postura, ¿no? Y eso los fortalecerá. La noche de la elección, yo miré los discursos de Jacques Metzing, miré el discurso de Pierre Poilievre, miré el discurso de Carney, 0 menciones de México. Ninguno de los tres mencionó ni una sola vez a México. Y acá en México, Canadá, pues no sé, o sea, para la población mexicana es miel de maple y un poco más, ¿no? Sí. Sin embargo, los últimos 3 años ha habido exportaciones récord de México a Canadá, ¿no? De 2020 a la fecha, nuestras exportaciones a Canadá han ido creciendo, ¿no? Hoy Canadá es nuestro tercer socio comercial, ¿no? Detrás de China y Estados Unidos. Entonces, desde México tenemos como sociedad civil, y también espero a quienes nos están viendo a través del canal del Congreso, que haya ahí, pues ya sea bien a nuestros diputados o sus equipos de trabajo, pues así establecer una comisión de amistad México-Canadá, ¿no? Que así como se viajó hay grupos de amistad a Ucrania, sí, que viajen nuestros legisladores, ¿no? Ahora que Estados Unidos ha estado cancelando las visas de estudiantes en sus principales universidades, es una oportunidad histórica para las universidades canadienses, ¿no? Para posicionarse como una alternativa y para atraer a las mentes más brillantes de la región, a los investigadores, para promover la ciencia. Digo, justo se ha contrastado mucho los perfiles de los liderazgos, tanto de Carney como Sheinbaum, ambos pues, doctores, con el perfil de Trump, ¿no? Creo que justo tenemos que encontrar esos valores compartidos, ¿no? Porque formalmente, a pesar de los retos que, como dice Agustín, ya están bien conocidos en México, formalmente México sigue apoyando la democracia, la libertad de expresión y todos estos valores que compartimos México con Canadá, ¿no? Y al menos en el escenario internacional, pues México se ha posicionado en resoluciones en organismos internacionales a favor de todos estos valores. Por lo tanto, el acercamiento es natural. Creo que hay una desconfianza, por lo poco que he podido escuchar, del equipo cercano de Carney hacia la presidenta, pero la necesidad, ¿no? Puede más. La necesidad podría obligar. Pues muchísimas gracias a Saúl Vázquez, a Agustín Barrios Gómez por estar acá y también a Pedro Arturo Aguirre.
Nosotros continuamos. En este nuevo contexto de tensiones con Estados Unidos, la relación entre Canadá y México adquiere una renovada relevancia estratégica. Ambos países enfrentan desafíos comunes frente a una administración estadounidense hostil y proteccionista, lo que podría dar pie a una mayor coordinación comercial y diplomática en el marco de las negociaciones del TEMEC, el 80 aniversario de relaciones diplomáticas y otros foros multilaterales. Ante el repliegue de Canadá respecto a su tradicional dependencia económica del mercado estadounidense, Ottawa tiene la oportunidad de profundizar su cooperación con México como aliados estratégicos en un entorno continental cada vez más incierto. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Me despido de ustedes no sin antes agradecer a la capilla de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada todas las facilidades para brindarnos a la hora de hacer la grabación de este programa. Muchas gracias.